¿Qué tal, estimado auditorio? Sean ustedes bienvenidos a este su espacio, tu espacio legal. Les da la cordial bienvenida a su servidor, el licenciado Oscar Horacio Ortega Morales, director de la firma de abogados MCI Legal Advising. Firma de abogados comprometida con el postulado de por una sociedad más informada. El día de hoy, estimado auditorio, 4 de agosto de 2025, tenemos un tema a solicitud de una amable suscriptora, Noemí Benavides. Gracias por la propuesta del tema, y así como ella, estimado auditorio, cualquiera de ustedes puede proponernos un tema, y si no tenemos la información a la mano, lo preparamos, y si no, traemos un especialista que nos hable sobre su idea o sobre su necesidad, su tema propuesto. El tema que Noemí nos propone para el día de hoy, 4 de agosto de 2025, es el 10º transitorio de la ley del Instituto de Servicio y Seguridad Social para los trabajadores al servicio del Estado, la ley del ISSSTE. Es un tema muy controversial que tiene que ver necesariamente, estimado auditorio, con nuestro retiro, con nuestra jubilación, con nuestra vejez, y pues nos pareció un tema que es de muchísima importancia y que hay mucha información, una acertada, otra no tanto, otra muy amplia, otra muy reducida. Y pues hoy tomamos en tu espacio legal la decisión de poderte informar de manera clara, precisa y de manera conveniente todo lo que tienes que saber sobre el 10º transitorio de la ley del ISSSTE. Antes de iniciar con este interesantísimo tema, estimado auditorio, no olviden darle like o dislike, lo que ustedes prefieran. Califíquenos con su pulgar este video. Suscríbanse a nuestro canal y compartan la información a personas que ustedes consideren que requieren de conocer sobre este particular y tan interesante tópico jurídico. Este auditorio, para hablar del 10º transitorio de la ley del ISSSTE, tenemos que entender o comprender o conocer un concepto bien básico sobre este tema. ¿Qué es una pensión? La pensión es el dinero que periódicamente vamos a recibir durante nuestra vejez, de nuestro periodo de retiro, nuestra jubilación. ¿Qué quiero decir con esto? Que como trabajadores durante mucho tiempo cotizamos o contribuimos, ahorramos para que eso sea posible. Y ese dinero nos lo puede dar el gobierno o nos lo puede dar las AFORES. Y eso nos lleva a comprender que en México, estimado auditorio, existen dos sistemas de pensión. El sistema de pensión gubernamental, así lo vamos a llamar. No se llama así, pero para efectos claros y que nos quede comprendido el tema el día de hoy, vamos a hablar de la pensión gubernamental y de la pensión de Afore. La pensión gubernamental, estimado auditorio, es la pensión que vamos a recibir, ese pago periódico mensualmente, que está a cargo de las finanzas públicas, es decir, el gobierno tiene la responsabilidad de pagarnos ese dinero mes tras mes hasta que nos cambiemos de plano astral. Pero ¿qué pasa con el tema de las AFORES o las pensiones que llamaremos para este tema, para este programa, temas de Afore o pensiones de Afore? Estas pensiones de Afore es solo nuestro dinero, lo que hayamos ahorrado durante todo nuestro periodo laboral, lo que nos va a respaldar durante nuestra vejez. Ahorré mucho, podré tener, entre comillas, tal vez una buena pensión. Ahorré poco, tendré una pensión reducida y que tal vez comprometa mi estabilidad económica. ¿Cuánto tiempo? No es vitalicia como es la gubernamental. La Afore hace un cálculo de esperanza de vida y con base en eso nos hace una propuesta de pensión. ¿Qué pasa cuando yo termino ese periodo de propuesta que no se la Afore, que yo lo acepté?
Pues si sigo vivo 10, 20, un año, 10, 5, tengo que ver la manera de yo proveer para mi sostenimiento. Esta parte es muy importante, estimado auditorio, porque aquí es donde radica la diferencia o radica la trascendencia del tan sonado y tan conocido en el medio de los servidores públicos del Estado, del 10º transitorio de la ley del ISSSTE. ¿A quiénes aplica la ley del ISSSTE? ¿A quiénes beneficia la ley del ISSSTE? La ley del ISSSTE es aplicable para las personas que trabajan en el gobierno de la Ciudad de México, para las personas que trabajan en el gobierno federal, en ambos casos, Ciudad de México, gobierno federal, que presten sus servicios los trabajadores para el Poder Judicial, para el Poder Ejecutivo, o sea, para las dependencias gubernamentales, y también para el Poder Judicial. Estos tres poderes de gobierno, tanto en la Ciudad de México como en la Federación, la responsabilidad de atender sus necesidades de seguridad social es del ISSSTE. Digamos que es el IMSS, pero para los trabajadores del gobierno federal, y de la Ciudad de México. ¿Por qué es importante también esta parte, estimado auditorio? Porque es aquí, en el 2007, cuando se hace la reforma a la ley del ISSSTE, que a muchos trabajadores judiciales, a muchos trabajadores del Poder Ejecutivo, que trabajaban en los poderes legislativos, les hicieron firmar un documento donde renunciaban a los beneficios que les daba la ley anterior y se sujetaban a la ley que iniciaba vigencia en el 2007. Y esto es justamente lo que Noemí Benavides, que fue la suscriptora que amablemente nos ofreció, nos propuso este tema, que quería que tocáramos. Y vamos a entender esta parte, estimado auditorio. Dentro del tema de la seguridad social, regulan la seguridad social dos leyes. Tratándose del ISSSTE, es la ley del ISSSTE, y la Ley Federal del Trabajo de manera complementaria a la ley del ISSSTE. Todo lo que no está previsto en la ley del ISSSTE, tenemos que revisar la Ley Federal del Trabajo para poder entender o determinar para dónde tenemos que tomar criterio y poder aplicar ese 10º transitorio. En la Ley Federal del Trabajo, estimado auditorio, es muy claro y se dice que los derechos laborales no son renunciables. ¿Qué es eso de que un derecho no es renunciable? Bueno, estimado auditorio, yo no puedo renunciar, yo no puedo dejar de beneficiarme de un derecho cuando la ley así lo prohíbe. Así firma un documento y diga yo, sin problema, ¿no? Ese tipo de renuncias son nulas. Yo, como trabajador, tengo derechos irrenunciables y nadie, ni una ley, ni un transitorio, ni una autoridad me puede quitar esos derechos, porque son irrenunciables. Siempre los voy a tener. Y entonces vendría la pregunta, estimado auditorio, oiga, licenciado, pero es que, ¿qué va a pasar? Yo firmé, me vendieron la idea de que iba a tener una mejor pensión, no pasa nada. Tu derecho a la pensión no es renunciable. Voy a ser un poco más claro en este punto, porque es muy importante, estimado auditorio, que tengamos precisión en la idea. Las personas que empezaron a trabajar antes de la reforma del 2007 en el gobierno de la Ciudad de México o en la Federación, en cualquiera de sus tres poderes, judicial, ejecutivo o legislativo, tienen todos los derechos adquiridos por esa ley o otorgados por esa ley. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra pensión la tiene que pagar el gobierno, es una pensión gubernamental y que no es
por expectativa, por esperanza de vida. Es de manera vitalicia. ¿Eso qué quiere decir? El gobierno, literal, me va a mantener en mi pensión, me la va a pagar mes tras mes con los beneficios que me dan en noviembre y diciembre como parte de la ley del ISSSTE, hasta que yo me cambie de plano astral. Ahí es donde está el medio del asunto, del por qué nos hicieron firmar el 10º transitorio. Porque precisamente que se trasladaba o se pretendía o se consideraba que se trasladaba esa obligación a las AFORES. Y entonces era la AFORE la que me iba a pensionar y no el gobierno federal o de la Ciudad de México. Por eso es tan trascendente y por eso es que consideramos en MC Legal Advising, respetando nuestro postulado de por una sociedad más informada, tener que compartir esta información tan valiosa para ustedes que son servidores públicos. Si ustedes empezaron a prestar sus servicios antes de 2007, tienen que jubilarse, tienen que darle sus pensiones con base en esa ley. Y la pregunta obligada, estimado auditorio, me van a decir, bueno, ¿y qué estaba a pasar con todo lo que yo ya aporté a la FORE? ¿Qué va a pasar con todo lo que hay conforme a la legislación de 2007 para acá? Es una interesantísima pregunta. ¿Qué va a pasar, estimado auditorio? Todo lo que ahorraste en la FORE desde el 2007 hasta que te retires, te lo tiene que devolver la FORE. No debes permitir que te lo incorporen en la pensión, porque reitero, la pensión para los que se van a retirar y empezaron a trabajar antes de 2007 en el gobierno de la Ciudad de México o en la Federación, tienen el derecho de que el gobierno les pague por pensión gubernamental su vejez hasta que ustedes se cambien de plano astral. Y por esa simple y sencilla razón, la FORE les tiene que devolver hasta el último centavo que ustedes tengan ahorrado. Una pregunta muy recurrente en el despacho, estimado auditorio, nos dicen, ¿puedo hacer ese retiro antes de jubilarme si finalmente mi pensión va a ser gubernamental? Ese va a ser el tema que vamos a tratar el próximo lunes 11 de agosto, al cual te invitamos que nos acompañes de nueva cuenta, que no faltes. Y para eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, active la campanita de las notificaciones y compartas esta información para que más gente se beneficie de ella. Y el algoritmo de YouTube de inmediato te avisa cuando subamos el video de todo lo que tienes que saber sobre lo ahorrado en la FORE si estás cotizando conforme a la ley del ISSSTE de 2007. Retomando el tema, estimado auditorio, ahí es donde está el por qué nos hicieron firmar. Porque dijeron, van ustedes a ahorrar en la FORE, que sea la FORE que nos pensione. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Hay que anular ese documento. Hay que dejarlo sin efecto legal. Ahorita está surtiendo efectos legales porque no hay nadie, ninguna autoridad que haya dicho, dependencia gubernamental, hiciste mal en hacerlo firmar, ISSSTE al momento de pagar la pensión, no tienes que tomar en cuenta ese documento, Afore, esta persona, su jubilación va a estar regulada o revisada por la ley del ISSSTE anterior a la reforma de 2007. Estimado auditorio, si ustedes, como trabajadores de la Ciudad de México o trabajadores del gobierno federal, firmaron ese documento, tienen el derecho de acudir a las autoridades jurisdiccionales. En este caso, puede ser ante los tribunales individuales de asuntos, los tribunales laborales de asuntos individuales del Poder Judicial Federal, si así fuera la competencia, o ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje,
que está en la Ciudad de México, para solicitar que esa autoridad deje sin efectos ese documento, para que al momento que ustedes decidan tomar su jubilación por cesantía a los 60 años o por vejez a los 65 años, la ley que les aplique no sea la ley del 2007 para acá, sino de la ley del 2007 anterior. ¿Esto qué quiere decir? Reitero, y perdón que sea tan reiterativo, estimado auditorio, la pensión gubernamental la va a pagar el gobierno hasta que ustedes se cambien de plano astral. Y por eso es importante que garanticen su retiro y su vejez con ese dinero que les corresponde por haber cotizado o haber iniciado a cotizar antes del 2007. Es importante también, estimado auditorio, que tengamos muy claro. Hay mucha información en las redes sociales que te dicen que si ya firmaste ya no puedes hacer nada. Que si ya firmaste tenías un tiempo para revocar esa decisión. No, porque no fue un acuerdo, no es una prestación como las vacaciones, como el aguinaldo, que tienes un tiempo para reclamarlas. No, estimado auditorio. Esto fue una renuncia a un derecho y hacer un derecho irrenunciable. La autoridad jurisdiccional competente, según el tipo de dependencia en la que hayas trabajado, es la única y responsable de restituirte el derecho que tenías como trabajador del gobierno de la Ciudad de México o de la Federación y que empezaste a cotizar antes de la reforma de 2007. Por eso es muy importante que no nos dejemos llevar por información vaga, información poco clara o tan amplia y tan rebuscada que no entendemos absolutamente nada. Al principio del video les decía yo, recuerden que la pensión es ese dinero que nos van a entregar mensualmente como compensación, llamémoslo así, como premio por haber trabajado 30 años en el gobierno de la Ciudad de México o en el gobierno federal. Y tenemos, si la ley nos da el derecho de que el gobierno nos mantenga, permítanme el término de nuestro auditorio, de por vida, lo tenemos que hacer valer. Y veamos el dinero del Afore como un ahorro. Insisto, no nos dejen de visitar el 11 de agosto de 2025, porque vamos a tocar ese tema tan importante. ¿Cómo puedo recuperar yo, que coticé antes de 2007, ese dinero que tengo ahorrado en la Afore y que no me lo apliquen a mi pensión de jubilación? Porque ese es un derecho que tienes. Al momento de que la autoridad jurisdiccional diga tu renuncia firmada a tu derecho, o no tanto a tu derecho, a tu régimen, la renuncia que hiciste a tu régimen de jubilaciones, no vale, te tienen que respetar que iniciaste tú a trabajar antes de 2007, te sitúa en la hipótesis de que la Afore te tiene que regresar hasta el último centavo ahorrado en ella a partir del 2007. Y todos los beneficios que están en la Afore son tuyos. No estás obligado a que te lo incorporen en la pensión, que esa es otra cosa que cuando, y esto me ha tocado aquí en el despacho en muchas ocasiones, llega la gente y nos dice, oiga, licenciado, fui a revisar lo de mi pensión y ¿qué cree que me dijeron? Que tengo que juntar lo de mi pensión con lo de la Afore para que tenga yo una mejor pensión y bla, 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 bla. No, no, no. Ustedes, estimados servidores públicos, no, que empezaron a cotizar antes de 2007, no tienen obligación ni por qué incorporar a sus
pensiones de vejez o de cesantía, el importe que tienen guardado en la FORE. Eso es literal un ahorro para ustedes. En ese sentido, estimado auditorio, queremos dejar bien claro que es una mentira, que es una información errónea. Y claro, habrá quienes digan, detractores de este canal, que van a decir que lo que le estoy diciendo es una absoluta mentira, que esto no es real, que ya firmaste, ya no puedes hacer nada. No, no, estimado auditorio. Para eso están las autoridades. ¿Qué tiempo tienen? Háganlo antes, unos 2 o 3 años antes de jubilarse. ¿Por qué? Porque evidentemente, estimado auditorio, la dependencia que les hizo firmar, sea la secretaría de esto, la comisión de aquello, el juzgado de tal, no sé, cualquier tipo, la comisión de tal legislatura, o sea, no. Es importante definitivamente que ustedes lo hagan previo a su jubilación, 2 o 3 años antes. Si es un proceso largo, evidentemente nuestra parte contraria, que va a ser el gobierno, pues se va a defender. Y aquí viene un comentario muy, muy, muy reiterado aquí en el despacho. ¿Quién va a poder contra el gobierno, licenciado? Pues ellos tienen todo el poder. No, sí se puede. Claro que se puede. Porque además, estimado auditorio, la irrenunciabilidad de los derechos laborales no solo están en el DF de trabajo. Hay convenciones internacionales, tratados internacionales, pues, en los que México los ha reconocido como parte de su legislación, que reconocen esa irrenunciabilidad de los derechos laborales. Entonces, no solo son leyes mexicanas las que los protegen, también son tratados internacionales. Y hay que hacerlos valer. Porque si no, finalmente, el derecho que ustedes tienen de ser sostenidos o tener una manutención de parte del gobierno de manera vitalicia, se vuelve una utopía, una fantasía, cuando en realidad debe ser una realidad para ustedes. Debe ser una realidad día con día, que cada una de las personas que dedicaron su esfuerzo, su eh, disponibilidad, sus ganas de trabajar al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno federal, que sean recompensados como la ley lo prevé. ¿Y cómo lo prevé? Con cargo al erario público. No es pretexto o no es excusa que ustedes hayan firmado el 10º transitorio, porque es una renuncia de derechos laborales, la cual está prohibida por la ley y por los tratados internacionales. ¿Se tiene que hacer un procedimiento legal? Sí. Lamentablemente, estimado auditorio, las ilegalidades en este país solo se corrigen mediante un procedimiento judicial, ya sea, reitero, ante los tribunales federales de asuntos individuales o ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que se encuentra en la Ciudad de México. Si esta información consideran que fue valiosa, que es clara y que abona a su proyecto de jubilación, ya sea por cesantía o por vejez, no dejen de suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de las notificaciones, calificar con los pulgares este contenido y compartirlo con aquellas personas que ustedes consideren que necesitan estar informadas acerca de que la renuncia o la firma del 10º transitorio, como muchas dependencias lo marcaron, es revocable, es modificable y que las autoridades jurisdiccionales de este país están obligadas a concederles la razón y a decir: esa renuncia de derechos no vale y ustedes tienen el derecho a recibir su pensión de por vida como una pensión gubernamental. Y por eso hoy yo los invito a que difundamos esta información
en beneficio de todos aquellos servidores públicos que iniciaron a trabajar antes de 2007 y a lo mejor ya están previos a jubilarse o tienen la necesidad de saber esta información para que en el momento de su vejez, de su cesantía, digan, me jubilo en las mejores condiciones. ¿Y cuáles son esas? Con mi salario promedio cotizado y garantizándome mi pensión de por vida. No como en las Afores, que es a través de una estimación de vida y hasta donde me alcance el dinero que ahorré en la Afore. Estimado auditorio, para mí fue un placer poder haber compartido con ustedes esta información valiosa de por sí. Ha habido, como al principio lo comentaba, mucha información plagada en las redes sociales, amplia, no tan amplia, rebuscada, a medias. Hoy yo quise ser muy claro, espero haber cumplido ese cometido y pues no me resta más que reiterarles, nos acompañen el próximo 11 de agosto de 2025 en el siguiente de la serie, que será todo aquello que tenemos que saber para poder retirar nuestra Afore si cotizamos antes de 2007. Pasen ustedes un excelente día y los esperamos el próximo 11 de agosto de 2025 en este su espacio, tu espacio legal, patrocinado por MCI Legal Advising, firma de abogados comprometida con el postulado de por una sociedad más informada. Pasen ustedes un excelente día.